Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Israel Lara. Yo les voy a presentar el tema de inmunología y cáncer. Este tema lo dividí en dos partes. En la primera parte les voy a presentar los siguientes subtemas: generalidades del cáncer, naturaleza y etiología del cáncer, marcadores tumorales y agentes cancerígenos. Voy a comenzar con una breve historia sobre cómo fue que se descubrió esta enfermedad. Ya desde el antiguo Egipto eh, se tiene registro, principalmente en el papiro denominado de Edwin Smith, de tumores de mama. En este papiro se registran alrededor de 8 tumores de mama y cómo eran tratados. Más adelante, en el año 460 al 370 a.C., es a Hipócrates a quien se le atribuye el término de cáncer, y esto debido a que Hipócrates relacionó la forma que tenían algunas tumoraciones con este organismo, y las patas del cangrejo las relacionaba con aquellas ramificaciones que presentaban algunos tipos de tumores. A él se le atribuyen los términos de carcino y de carcinoma. Este último término pues se sigue usando hoy en día, principalmente para aquellas tumoraciones con origen en los epitelios. Más adelante, en el siglo II después de Cristo, Galeno describe en una de sus obras esta patología, y es a él a quien se le atribuye el término de onco, que significa tumor o masa. Es hasta 1760 cuando John Hill advierte la relación entre el tabaco y el cáncer. Y en 1775 Percival Pott observa que existe una alta incidencia de cáncer entre los trabajadores desollinadores, por lo que son en estos años en donde se comienza a relacionar los factores ambientales con el origen y desarrollo de esta enfermedad. Más adelante, en 1858, Rudolf Virchow propone la patología celular como origen del cáncer, mientras que Karl Tiersch propone el término de metástasis, en la cual este proceso es aquel en el que algunas células que derivan del tumor son capaces de migrar a otras zonas del cuerpo. Estos dos descubrimientos fueron gracias al uso de la microscopía. Posteriormente, en 1874, Campbell de Morgan realiza un estudio acerca de la comprensión de la metástasis y la celularidad del cáncer, y es cuando se comienzan a establecer que existen etapas en el desarrollo del cáncer, desde un origen celular hasta el desarrollo, progresión y finalmente la metástasis. Luego, en el siglo XX, en el año 1902, Theodore Boveri es quien lanza la primera teoría moderna del origen del cáncer, e indica que es en la etapa de división celular en donde comienzan a haber algunos fallos, y eso permite que las células sigan dividiéndose y progresando, y principalmente lo atribuye a una inestabilidad genómica. En 1911, Rayton Rose realiza un estudio de sarcoma en gallinas, y él se da cuenta que extrayendo estas tumoraciones y inyectándolos en organismos sanos, quitando las células, estos líquidos son capaces de generar en organismos sanos el sarcoma. Y él lo que se da cuenta más tarde es que en estos líquidos acelulares o extractos existe la presencia de virus, que denominó virus cancerígenos,
por lo que se suma, además de la inestabilidad genética, la presencia de virus como tal, que pudieran dar origen al cáncer. Ya en el año 1976 a 1982 se descubren los oncogenes, los cuales son genes normales que mediante algunas mutaciones puntuales son capaces de mantener una expresión elevada y permitir la progresión del cáncer. Luego, en 1986, también se descubren que existen genes supresores de tumores. Después de los años 1990, pues también se descubren que existen otros factores, como por ejemplo la predisposición genética debido a la herencia, así como otros procesos relacionados con otras áreas de investigación como el de la epigenética, que indica que la metilación del DNA y la modificación de histonas juegan un papel crucial en el desarrollo y progresión del cáncer. Bien, ¿qué es el cáncer? El cáncer es esencialmente una enfermedad de la división celular incontrolada. Su desarrollo y progresión van a estar vinculados a cambios en la actividad de los reguladores del ciclo celular. Las células denominadas malignas entonces van a tener un crecimiento y una división más allá de los límites normales. Y bueno, en cuanto a la epidemiología de esta enfermedad, pues se estiman alrededor de 10 millones de muertes en el año 2020 derivado del cáncer en todo el mundo. Y solo como comparación, en ese mismo año se registraron 4 millones de muertes por 9. Entonces tenemos que mientras que una célula normal es capaz de dividirse hasta que, por ejemplo, un tejido maduro envía señales para detener su división celular, en una célula que tiene ya mutaciones genéticas, esta división permanece constante, por lo que se llegan a generar estas tumoraciones o masas tumorales incontroladas. Bien, en cuanto a los tumores, podemos dividirlos muy general en dos tipos de tumores: una neoplasia benigna y una neoplasia maligna. Un tumor benigno significa que el tumor puede crecer, pero este no se diseminará, y esto debido a que está encapsulado en capas principalmente de tejido conectivo. Estos tumores suelen tener una superficie de corte homogénea y pueden ser mediante cirugía extraídos, no generando ningún daño posterior. En cambio, un tumor canceroso o maligno significa que este puede crecer y diseminarse a otras partes del cuerpo. Estos tumores, a diferencia de las neoplasias benignas, van a tener una composición más heterogénea e irregular. Tienen generalmente invasión de vasos sanguíneos, de vasos linfáticos, y presentan zonas de necrosis. También es importante mencionar que algunos tipos de cáncer no forman un tumor. Y bueno, aquí tenemos los 4 principales tipos de cáncer o cómo están clasificados. Tenemos a los carcinomas que mencionábamos anteriormente, que va a comenzar en tejido de piel o tejido conectivo o epitelial, que va a cubrir las superficies de los órganos internos y glándulas. Los sarcomas, que comienzan en los tejidos que sostienen y conectan el cuerpo. Las leucemias es un tipo de cáncer que no forma tumor y se origina en las células de la sangre. Esto comienza cuando las células sanguíneas sanas cambian y proliferan sin control. Y los linfomas, que es un cáncer que comienza en el sistema linfático. Bien, ¿cuáles son las características de las células formadoras de tumores? Bueno, cuando estas células, por ejemplo, se cultivan in vitro, lo que se observa es que presentan pérdida de inhibición por contacto. ¿Esto qué significa? Que mientras que las células normales crecen
y una vez que entran en contacto con otra célula sana, paran su división celular, las células cancerosas continúan dividiéndose. Es decir, que presentan una inmortalidad replicativa. Es común ver en células cancerosas, cuando son cultivadas in vitro, multicapas de célula, mientras que en las células normales generalmente lo que se observa son monocapas. Y una vez que la superficie, por ejemplo, de una caja Petri es cubierta por estas células, ya no existe más crecimiento celular. Además, obviamente, pues en las células normales la división celular es más lenta. De hecho, generalmente se tienen que agregar factores de crecimiento para que las células se dividan. Bien, las características de las células formadoras de tumores también pueden ser no ligadas al ciclo celular. ¿Qué características presentan estas células? Bueno, como mencionábamos, pues tienen la capacidad de migrar a otros tejidos en un proceso que se denomina metástasis. Además, son capaces de promover el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos. Este proceso se le conoce como angiogénesis. Algo importante es que no experimentan apoptosis. Mientras que en condiciones normales las células son capaces de morir ante ciertas condiciones ambientales, estas células cancerígenas continúan dividiéndose a pesar de tener daños. Y además son capaces de generar cambios metabólicos que van a contribuir a tener un mayor crecimiento y una división celular. Ahora, sobre la naturaleza y etiología del cáncer. Aquí quisiera mencionar este artículo de Trigos et al. Que publicó en 2018. Menciona cómo la evolución de los organismos pluricelulares ha preparado el terreno para el cáncer. Él menciona que el cáncer representa una ruptura de la cooperación pluricelular, es decir, cuando la célula individual evolucionó hacia organismos multicelulares, tuvo que haber una cooperación entre varias células para dar preferencia o prioridad a la viabilidad del organismo como tal y no a la viabilidad de la célula individual. De ahí que esta ruptura en la cooperación por parte de algunas células les permiten adquirir adaptaciones que hace que se vuelvan células que él denomina renegadas y éstas se perfeccionen en su propio modo de vida. Esto significa, o bueno, es lo que se ha observado, que las células malignas van a tener una supresión de genes que tienen que ver con los ancestros multicelulares, por ejemplo, genes relacionados con la diferenciación o la comunicación con el ambiente. En cambio, van a tener una mayor expresión de genes que tienen que ver con ancestros de organismos unicelulares. Genes, por ejemplo, relacionados con la creación de nuevas rutas metabólicas o de proliferación celular, son genes que están altamente activos en células cancerígenas. Al contrario de lo que sucede en células normales, en donde los genes relacionados con los ancestros unicelulares están prácticamente apagados. Y finalmente el autor propone que con el origen de la multicelularidad y luego de organismos más complejos que fueron adquiriendo nuevas vías o rutas metabólicas por esta condición, por lo que es esta unión entre estos metabolismos, digamos, de ancestros unicelulares con los metabolismos de ancestros ya multicelulares, esas partes metabólicas las que pudieran ser clave para comprender la enfermedad y tener algún tipo de terapia dirigida. Por otro lado, ya en los organismos multicelulares como tal, existen además condiciones que permiten, digamos, limitar la presencia de cáncer. Una de estas condiciones muy importante es el tipo de reproducción que puede llevarse a cabo. En esta imagen de Thomas de 2019 podemos observar
la representación de dos organismos multicelulares. Uno de ellos lleva a cabo reproducción asexual. ¿Y esto qué implica? Que si el organismo madre contiene células malignas, generalmente estas células, por el tipo de reproducción que llevan a cabo, migran a las células hijas. Y eso implica que cuando estos organismos hijos crezcan, estas células también van a crecer, por lo que existe una transmisión vertical de las células cancerígenas. Pero además, en estos organismos, también si por algún motivo llega a haber un tipo de transmisión horizontal, estas células, al ser reconocidas como propias, ya que pues prácticamente son clones de las células madre, estas células además también podrían desarrollarse. Por lo que se observa que en caso de existir este tipo de células, tanto por transmisión horizontal o vertical pueden desarrollar tumoraciones. En cambio, ¿qué ocurre en los organismos que llevan a cabo reproducción sexual? Aquí lo que se observa es que incluso si ambos padres tuvieran ya células cancerígenas, por ejemplo células somáticas, al llevar a cabo la reproducción sexual, los organismos hijos no heredarían estas células, por lo que no desarrollarían esta tumoración. Pero no solo eso, sino que si por algún motivo llegara a existir algún tipo de transferencia horizontal de estas células a otros organismos, estos organismos tampoco desarrollarían esta tumoración, y principalmente se debe a la variabilidad genética relacionada con el reconocimiento inmunológico de células extrañas. En este caso, los organismos reconocerían a esta célula como no propia y la atacarían. De ahí que la conclusión que da este autor pues es que en organismos multicelulares que tienen una reproducción sexual, el cáncer va a emerger ya en los individuos como tal. Es decir, no es heredada ni transferible, y más bien está dada por agentes cancerígenos, que vamos a ver más adelante. Antes de continuar, quisiera mencionar que en la naturaleza se tiene registro de algunos casos de transferencia de células como tal vivas, que son capaces de desarrollarse en otros organismos de la misma especie. Y son dos casos que yo pude encontrar. Uno de ellos es en el demonio de Tasmania. Este organismo tiene o padece una forma mortal y agresiva de cáncer facial, y se ha observado que es transmisible a través de mordidas que llevan a cabo estos organismos, que son bastante agresivos en algunas de sus hábitos, tanto de alimenticio como de apareamiento. Lo que se ha observado es que cuando un organismo con este padecimiento en el rostro muerde a otro organismo sano, hay células que al ser que migran a través de las mordidas y se desarrollan en este nuevo organismo. En un principio se creyó que pudiera estar relacionado con la presencia de algún patógeno, algún virus por ejemplo, pero eso ya fue descartado, y lo que se ha observado es que son las células vivas las que son capaces de migrar de un organismo a otro. Sin embargo, estas células pues tienen características muy particulares. Se ha observado, por ejemplo, que mientras que los demonios de Tasmania tienen 14 cromosomas, estas células tumorales en todos los casos tienen 13. Es decir, son ya células pues adaptadas a ese organismo, y mantienen estas características que les permiten poder migrar de un organismo a otro de esa misma especie. Y de hecho lo que se sabe ya más recientemente es que esta enfermedad pudiera ser endémica y que ha coevolucionado con este organismo. Si bien la enfermedad es mortal y en algunos casos ha reportado hasta un 80% de la desaparición de esta especie, los investigadores creen que esta enfermedad
no es capaz de provocar una extinción debido a esa coevolución que ha tenido con el organismo. Y bueno, un caso similar sucede con el sarcoma de Sticker, en el que, bueno, es un cáncer canino que se extiende de un perro a otro por contacto. Salvo estos dos casos muy particulares, en todos los demás casos, pues no se tiene este reporte de transmisión horizontal. Bien, ahora, ¿cómo es que el cáncer, como habíamos visto, pues está presente en todos los organismos multicelulares? Sin embargo, es importante mencionar que sus características varían entre especies. En plantas, por ejemplo, se conocen tumoraciones. Una de las causas más comunes es la asociada con la bacteria Agrobacterium tumefacis, que es frecuente ver en las agallas de algunas plantas o árboles. En plantas pues no se produce el proceso de metástasis, puesto que las células vegetales no son capaces de migrar debido a la pared celular que presentan, y además de que en los vegetales no hay órganos irreemplazables, por lo que si una zona de la planta o de un árbol es dañada, otra zona puede reemplazar la función. También algo importante es que las vías por las que estos tumores son controlados son distintos en muchas especies. Por ejemplo, en el elefante se conoce que además del gen P53 codifica para 19 retrogenes de P53. Es decir, tiene una alta expresión de este gen que es capaz de provocar la apoptosis o muerte celular de células dañadas. ¿Y esto qué implica? Esto implica lo que algunos autores conocen como la paradoja de Peto, en la que, bueno, uno podría pensar que un organismo multicelular de mayor tamaño comparado con uno de menor tamaño, pues va a ser más proclive a presentar tumoraciones debido a que existe un número mayor de células. Sin embargo, se ha observado que esto no es así. Por ejemplo, la incidencia de cáncer en humanos es mucho mayor que en ballenas. Y una de las razones por las que ocurre esto es, por ejemplo, con el caso del elefante, que tienen formas de contrarrestar estas condiciones, o por ejemplo en el ratopín, en lo cual por su estilo de vida, que es vive en cavernas, en zonas pues muy ásperas, tienes que hacer túneles, su cuerpo produce ácido hialurónico de cadena más larga y grande, y esto hace que los tumores que se llegan a desarrollar queden bloqueados o constreñidos en zonas del cuerpo muy particulares y no se desarrollen y no hagan metástasis. Ahora, dentro de las mutaciones genéticas que se tienen reportadas y como origen y progresión del cáncer, pues existen muchos genes que se han correlacionado con casos particulares de cáncer. En esta tabla de Chung y Wu de 2016 podemos ver la comparación entre los genes mayormente mutados o que él considera como bajo una selección positiva en la evolución del cáncer, y tres tipos de cáncer: el cáncer pancreático, de vejiga y de cabeza o cuello. Podemos ver que si bien en todos ellos el gen P53 o TP53 es el que se encuentra mayormente seleccionado, ya para los demás genes existen ciertas predisposiciones o preferencias para algún tipo de gen en particular, y eso tiene que ver con el microambiente tumoral del propio tejido.
Bueno, en esta imagen, infografía, podemos ver de una forma más sencilla cómo algunos genes están seleccionados como los más representativos para algunos tipos de cáncer. Aquellos de letras de mayor tamaño indican la importancia que tiene para el desarrollo de un cáncer en particular. Por ejemplo, el gen P53 está en la mayoría de los cánceres. Sin embargo, por ejemplo, para el cáncer de mama, el gen PI3K, mientras que en el de hueso podría ser el gen IDH1 o en el de melanoma el gen BRAF. Entonces, si bien hay genes comunes mutados en varios tipos de cáncer, ya cada uno de ellos tiene sus particularidades. Bueno, este gen P53 del que hemos hablado se le conoce como el guardián del genoma, y la proteína P53 está codificada por el gen TP53. Esta proteína es una proteína supresora de tumores. Bueno, este gen o proteína, mejor dicho, es una proteína globular y tetramérica. Actúa en el ciclo celular deteniendo el ciclo cuando se detecta algún tipo de daño en el DNA. Y esto lo hace porque la proteína tiene una zona de unión al DNA, con lo que puede reconocer errores. Este gen actúa principalmente después de la fase G2 y G1, es decir, justo antes de que la célula se prepare para la división y durante el periodo de crecimiento, evitando que la célula se divida. Como podemos ver, las mutaciones en este gen, representadas aquí por estas barras negras, tienen preferencias por algunos aminoácidos en específico. Por ejemplo, la arginina 248 o 273. Y si nos damos cuenta, estas mutaciones se concentran en la región de la proteína que reconoce al DNA, por lo que la pérdida de la función por este tipo de mutaciones hace que se evite la detención del ciclo celular ante DNA dañado. Y bueno, actualmente lo que se sabe es que la proteína P53, además de esta función, pues tiene otras funciones más allá y está emergiendo como un importante regulador de la homeostasis metabólica, fundamentalmente en la mayoría de los procesos celulares importantes, y puede estar relacionada tanto con la reparación del DNA, procesos de senescencia, de autofagia, por supuesto de apoptosis, pero también con cambios en el metabolismo, en la diferenciación celular. Ahora, entrando a la parte de marcadores tumorales, antes de mencionar qué es un marcador tumoral, quisiera mencionar con esta imagen del autor Chung Wu de 2016 cómo es que las células tumorales presentan una alta divergencia. ¿Esto qué significa? Que durante el proceso de tumorogénesis las células tumorales van a tener una tasa de mutación muy elevada, que le va a permitir irse adaptando a las nuevas condiciones del microambiente tumoral y de los tejidos circundantes. Esto implica que mientras, por ejemplo, entre las células que dieron origen al humano, al chimpancé o al ratón, exista una microevolución denominada así como cambios pequeños en el genoma o en los genes, del órdenes de magnitud de -1 a -3, en el proceso de tumorogénesis de las células del tumor y su progresión hasta el desarrollo de metástasis, se tienen tasas de microevolución en los órdenes de -5 a -7. Esto es alrededor de una base por cada 1000 nucleótidos. Es muy elevada esta tasa de mutación. ¿Y esto qué implica? Pues que
prácticamente las células que componen a un tumor y más tarde son capaces de migrar son diferentes a las células normales, pero además diferentes entre ellas. De ahí que cómo podemos detectar o impactar, por ejemplo, de forma terapéutica a estas células, ¿no? Si todas son diferentes, ¿cómo podemos hallar un solo mecanismo, fármaco o terapia que pueda acabar con todas ellas? Afortunadamente, o bueno, lo que se ha visto, pues es que la tumorogénesis, a pesar de estas altas tasas de mutación, pues es un proceso de convergencia fenotípica. Es decir, a fin de cuentas, todos estos cambios o adaptaciones, lo que le permiten a la célula maligna, pues es tener cambios en procesos clave. Algunos de estos procesos son la señalización del crecimiento autónomo, la evasión de la supresión del crecimiento, la resistencia a la muerte celular programada, como veíamos con la mutación del gen P53. Algo muy importante, evitar la inmunosupresión por parte del sistema inmunológico y además en algunos casos la adquisición de la motilidad celular. Estos pues son procesos clave y son, digámoslo así, sellos que van a surgir a lo largo de este proceso de progresión del cáncer. De ahí que nosotros podemos tener fenotipos clave moleculares y son estos fenotipos los que nos dan origen a los biomarcadores. Entonces ahora sí que es un marcador tumoral, pues va a ser una sustancia en las células malignas o incluso en células de un cuerpo sano que se van a producir en respuesta al cáncer o algunas afecciones benignas no cancerosas. Un marcador tumoral entonces nos va a ofrecer información sobre el cáncer, el grado de malignidad, o si por ejemplo es posible usar una terapia dirigida, o si el cáncer está respondiendo a algún tratamiento. Y en general tenemos dos tipos de marcadores tumorales. Unos son los circulantes, es decir, que vamos a encontrar en la sangre, en la orina, en materia fecal u otros líquidos del cuerpo de algunos pacientes con cáncer. Y los marcadores tumorales en tejido. Estos se van a encontrar en las células del tumor propiamente. Y en general, para identificarlos se va a tomar una muestra del tumor, que va a ser obtenida mediante una biopsia. Entonces, pues existe una alta variabilidad de marcadores tumorales que nosotros podemos identificar. Entre ellos pues tenemos las propias células, cambios en su morfología, en su tamaño, la presencia, ausencia o modificación de proteínas, pequeños productos o metabolitos secundarios, enzimas, modificación en su forma o en su actividad, por supuesto pues mutaciones en el DNA e incluso en RNA. Y precisamente debido a esta variabilidad que se tiene de los marcadores tumorales, pues también es su variabilidad o métodos con los que se pueden detectar o cuantificar. Los principales pues son la detección de proteínas, y esto se lleva a cabo mediante ensayos colorimétricos de tipo ELISA, que son de inmunoabsorción ligado a enzimas, y en los que se detectan proteínas o partes de proteínas relacionadas con esta patología. Y aquí lo que se usa son anticuerpos. Otra técnica común, por ejemplo, para identificar mutaciones génicas o expresión de ciertos genes, es la reacción en cadena de la polimerasa o PCR. Dentro de las proteínas o antígenos tumorales que podemos identificar, pues existen varios tipos. Pueden ser productos de oncogenes mutados o de genes supresores de tumores, productos de oncogenes sin mutar, pero que están expresados en mayor cantidad. También podrían ser incluso formas mutadas de genes celulares no implicados en la oncogenia,
o pueden ser productos de genes que, si bien son silientes en la mayoría de los tejidos normales, en células tumorales se expresan en mayor medida. También pudieran ser proteínas no oncógenas normales, pero que se expresan en exceso en las células tumorales. Y por supuesto la producción de proteínas relacionadas con virus oncogénicos, antígenos oncofecales, entre otros. Finalmente, bueno, como mencionábamos, pues el cáncer va a emerger en los individuos desde cualquier etapa de la vida, principalmente debido a agentes cancerígenos. ¿Qué es un agente cancerígeno o carcinógeno? Pues es un agente con la capacidad de causar cáncer en humanos. Los carcinógenos pueden ser naturales, por ejemplo, las aflatoxinas, o artificiales, como los asbestos. Los carcinógenos van a actuar principalmente interactuando con el ADN de la célula y induciendo mutaciones genéticas. Y los carcinógenos pueden ser agentes físicos, químicos o incluso infecciosos. Aquí yo añadí el asunto de la herencia, en los cuales algunos casos muy específicos se han relacionado, por ejemplo, con un trastorno autosómico recesivo caracterizado por neoplasias en las áreas expuestas al sol. Es decir, si bien la herencia puede heredar cierta predisposición, el organismo pudiera no desarrollar cáncer. Solamente en algunas condiciones sí se han reportado una herencia directa de, como tal, la presencia de ciertos genes o mutaciones se relacionan directamente con el surgimiento de cáncer. Y bueno, en la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer es quien lleva a cabo la clasificación de los carcinógenos. Los clasifican en 5 categorías, de la 1 a la 4, siendo el 4 una sustancia que está ya evidenciado que no es carcinógena ni en humanos ni en animales. Y bueno, hasta este año se tiene solamente una molécula reportada, que es caprolactam, que no genera cáncer. En los demás casos pues hace falta evidencia, ¿verdad?, para asegurar que cierta sustancia no va a producir cáncer ni en humanos ni en animales. Pero también existen moléculas que ya han sido probadas que dan cáncer tanto en animales como en humanos. Y entre estos agentes pues tenemos la radiación solar, el fumar, el tomar alcohol o carnes rojas procesadas. Y bueno, aquí una pequeña tabla con el número de agentes que se tienen hasta esta fecha clasificados en las distintas categorías. Bueno, en esta infografía podemos ver además que estos agentes cancerígenos también pues se relacionan con un tipo de cáncer en particular. Por ejemplo, en el cáncer de estómago podemos tener el fumar tabaco, la radiación X o gamma, o ser un empleado, por ejemplo, en la industria de la manufactura del hule, agentes que son capaces de producir cáncer de estómago. Estos agentes físicos, además, por ejemplo, de un agente biológico como la presencia de una infección por Helicobacter pylori, son capaces de desarrollar cáncer. En esta tabla además pues vienen algunas actividades que podemos realizar para prevenir tipo de cáncer en particulares. Por ejemplo, y es común en todos los casos, pues no fumar o la ausencia del exceso de grasa corporal. Como mencionábamos, también existen agentes biológicos capaces de producir cáncer y principalmente pues son virus. Los virus de la hepatitis B, C, del papiloma humano, de Epstein-Barr,
son virus comunes y asociados a cáncer en humanos. Ahora, si bien podemos imaginarnos cómo es que los agentes físicos o químicos, como radiaciones o sustancias químicas que pueden penetrar las células, dañan el DNA, cómo es que actúan los agentes biológicos. Y bueno, solamente como ejemplo pongo al virus de la hepatitis B. El virus de la hepatitis B, una vez que llega al hígado, es capaz de entrar a las células de este órgano, y el virus ya dentro de las células es capaz de soltar su material genético, el cual se inserta durante los procesos de reparación del DNA de la célula y queda pues insertado en el genoma de las células sanas. A partir de ahí, pues lo que provoca, si bien no son como tal mutaciones como los agentes físicos o químicos que veíamos anteriormente, esta inserción del DNA viral en las células sanas pues provoca reordenamientos cromosómicos y por tanto inestabilidad genómica. Y esta inestabilidad genómica es una de las causas por las que se origina y desarrolla el cáncer. Bueno, esto es el fin de la primera parte. En la segunda parte vamos a ver cómo es que el sistema inmunológico interactúa con desde las etapas iniciales del cáncer hasta su progresión y metástasis, y finalmente terapias principalmente de tipo inmunológicas que están siendo usadas actualmente y en desarrollo para combatir esta enfermedad. Muchas gracias.